Hola, hola, hola. Bueno, acá una vez más abriendo el espacio. Este es el segundo video que hago, eh, que corresponde a mi sentir de abrir mi proceso, de compartir lo que he transitado, lo que he ido experimentando, lo que he ido aprendiendo y que me ha traído a donde estoy. Y mi nombre es Carolina Alejandra. Y bueno, puedo decir que donde estoy hoy es un lugar donde me siento bien conmigo misma. Esa es la única referencia que me parece válida compartir. Y bueno, en el video anterior hablé de que para mí era súper importante generar un espacio en la mente, la capacidad de habitar el presente, de habitar, estar aquí ahora. Esto implica, a mi gusto, como esta habilidad de poder elegir por dónde está mi mente. Eh, y eso es un montón. Eso es un montón para mí. Y bueno, después de esa de lograr eso, que me parece lo primordial, como si tuviese que hacer mi proceso de nuevo, empezaría por ahí. Eh, fui, fui sintiéndome distinta también, porque este espacio en el que estaba en el presente, ¿se acuerdan? Yo dije que estar en el presente no es estar pensando sobre lo que está pasando, sino es sentir. Y sentir se vuelve más grande cuando estoy dándole un espacio a ese sentir. A veces podemos estar sintiendo cuando hay algo muy grande que sucede, que me trae y que estoy, no sé, como una situación que me impacta y me trae a este momento y de repente, no sé, todo se ilumina, todo se ve de un color más intenso, pero es fugaz porque vuelvo al flujo del pensamiento. Pero si eso lo voy entrenando, eh, bueno, puedo ir a empezar a habitar mi cuerpo y eso fue lo que me pasó. Empecé a sentir más mi cuerpo por dentro. Empecé a registrar cosas que antes no registraba de mi cuerpo, porque, bueno, solía habitar mucho mi mente, mis sueños, la filosofía, eh, y me encontré con un cuerpo que no solamente es como literalmente, ¿no? Como sentí tu pierna izquierda en este momento, poner atención ahí, o en tu dedo mayor derecho del pie, o tu columna. Eso, si lo haces frecuentemente, empezás a habitar tu cuerpo. Y entonces me empecé a encontrar con un cuerpo que, como decía, eh, lo sentía y además me estaba contando algo que yo no me había dado cuenta. Por ejemplo, en términos de tensión. De repente yo me di cuenta que habían algunas tensiones en el cuerpo a las que no les había prestado atención porque las había normalizado y así andaba, así como no registrando mucho qué pasaba. Entonces yo, por ejemplo, a mí me pasó que yo sentía mi parte derecha, perdón, mi parte izquierda del cuerpo más tensa. Y, y todo, yo me daba cuenta que mi pierna, mi
hombro, mi brazo, incluso mi boca. Era como que estaba mordiendo más fuerte y pesado de este lado. Y bueno, como soy muy curiosa, fui buscando y por ahí escuché que la parte derecha del cuerpo representa la energía masculina y la parte izquierda representa la energía femenina. Eso es si tu mano diestra es la derecha. Si sos zurdo o zurda, se invierte la lógica. Pero bueno, para quienes somos derechos, entonces la parte derecha, y fíjate que tiene sentido, porque es el que va primero, es la acción. Primero vas con el pie derecho, primero vas y escribís con la derecha, eso es yang. Y la izquierda es la energía femenina. Entonces, cuando registré esta tensión y me puse a curiosear en internet y a buscar y saber qué significaba cada cosa y qué onda, yo leí en su momento a Louise Hay, que es un libro que se llama Sana tu cuerpo, que es una señora que básicamente volvió de un cáncer terminal, no sé, creo que cuando tenía 50 años, y se terminó muriendo a los 80 por causas naturales. Entonces ella descubrió cosas en su camino y escribió un libro que para mí fue clave, porque me pude mirar y me lo comí ese libro. Fue como lo descubrí y dije, este es el libro que yo quería, porque me daba todos los datos, te da los datos no solamente de tu cuerpo como exterior, si es que existe tal cosa, sino de tus órganos internos. Entonces yo iba buscando y bueno, entonces también me di cuenta que esta tensión, que podía decir que mi aspecto femenino estaba en tensión, y claro que lo estaba, no había una receptividad inocente, calmada. No, para mí recibir podía llegar a ser hasta peligroso. Entonces estaba esta tensión así hasta los dientes. Y también tenía que ver con la relación con mamá, porque el masculino está representado por papá y el femenino está representado por mamá. Y yo tenía una relación tensa con mamá. Y en consecuencia tenía una relación tensa con la vida. Entonces cuando descubrí estas sensaciones y me fui prestando atención, tal vez me masajeaba mi pierna para contarle que estaba todo bien, para que se relajara, para que darle otra información. Esto lo he acompañado desde la respiración también, que la respiración, bueno, es también una herramienta súper clave de cómo conectar con el interior. Y ni siquiera es la respiración de alguna manera en particular, sino tomar conciencia de la respiración. Vas adentro, ¿no? Entonces, cuando estoy concentrada en la respiración, todo el cuerpo es mi respiración. Y todo se comienza a aflojar mucho más. Entonces, con esta respiración, tal vez en una respiración iba hasta un punto, porque tal vez en un masaje me apareció un dolorcito en una pierna. Entonces me mandaba con la intención en el aire a ese dolorcito, y respiraba, exhalaba, calmada, ahí, habitando, presente, dándole ese espacio a mi cuerpo.
Y habitaba y experimentaba de alguna manera también el dolor, sin provocarme dolor. No es que me ponía a masajearme para sentir dolor, era que mientras me estaba masajeando y me estaba haciendo un mimo y me estaba dedicando tiempo, aparecía un dolorcito y lejos de querer evitarlo, lo sentía. Ahí hacía un masaje, tal vez cuando haces un masaje así en círculo o vas presionando algún punto, y experimentaba a ver qué pasaba, si sentía alguna emoción, alguna sensación, se disparaba algo. A veces nada, y nada, simplemente se volvía una cuestión física. Me pasó también con el brazo, que mis hombros antes estaban bastante más hacia adelante, en una posición casi curva. Era bastante sutil, pero mis hombros estaban hacia adelante, y de hecho que mi hombro izquierdo, como estaba tensionado, estaba un poquito más arriba que el derecho, estaba como un poquito más tensionado. O sea, estaba más arriba porque todo esto estaba más contracturado, entonces estaba ahí como... Entonces, cuando me di cuenta, relajé, entonces ahí giraba un poquito, me masajeaba los hombros, la espalda, si había alguien a mano le pedía un masaje, pero si no, los músculos entre sí, o yo tocando, relajaba. Y entonces también iba trayendo la información que aparecía y que podía encontrar en internet, o tal vez incluso biodecodificaba, o en este libro, donde sea, encontraba información y la relacionaba. Entonces conectaba este dolorcito, por ejemplo, las piernas. Bueno, como verán, soy un ser bastante delgado. Mis piernas también lo son. Y entonces leí en algún momento que las piernas delgadas estaban relacionadas con, vamos a decir, una poca predisposición a habitar la tierra, a materializar. Que para mí eso no era novedad, porque yo sé que he habitado mucho mi mente, pero me iba dando cuenta que lo que por ahí en algún momento yo sentía como frustración porque no lograba algo que quería. Al principio, muy al principio, me quería ir de viaje y no podía, como que no me daba a mí misma los recursos necesarios para poder irme. Y me empecé a dar cuenta que tenía que ver con esto, con este habitar tal vez una emoción o mi mente, soñar que me iba de viaje y fantasear, o pensar cómo iba a ser todo un plan. Esa es la otra, pensaba mucho cómo iba a ser todo un plan estratégico, cómo lo iba a hacer, cómo iba a conseguir el dinero, por a dónde me iba a ir, qué iba a hacer, todo, pero no sucedía. Entonces eso me dio la pauta y dije, bueno, a poner la mirada en la tierra. Y tampoco era que se me abría me decía, ah, bueno, es así. No, yo decía eso y decía, bueno, pero ¿qué es poner el foco en la tierra? ¿Qué significa eso? Entonces iba como darme cuenta de lo que mi cuerpo me decía, lo que me permitía era como abrir el radar. Entonces todo lo que tuviera que ver con tierra de repente me resonaba y le prestaba atención. Y si veía a alguien, por ejemplo, que materializaba mucho, de repente charlaba con esa persona, le preguntaba, le decía, me acercaba, percibía cómo se manejaba, observaba qué hacía, cómo hacía para lograr hacer todo lo que hacía. Entonces
era como que iba a, bueno, así materializa esta persona. Ah, la Tierra funciona de esta manera. O tal vez me iba al parque y me sentaba y miraba la Tierra, así como muy intuitivamente. No hace falta tener la sabiduría de nada que no tengamos, porque en realidad la tenemos. Lo que pasa es que no la tenemos entrenada para este tipo de cosas muchas veces. Y entonces empieza a aparecer la información y empieza a llegar eh, la información que estamos buscando. Y, y bueno, entonces ahí empecé a alquimizar, empecé a integrarla, empecé a reconocerla, a ejercitarla. La tierra fue, creo que ha sido uno de los elementos que más me ha costado integrar, porque si bien astrológicamente tengo bastantes planetas en tierra, eh, era como, no sabía cómo se hacía, de repente también me parecía aburrido estar en la tierra. La pasaba tan bien y me divertía tanto en mi mente y en lo que imaginaba, y en lo que soñaba, y en lo que pensaba, y porque pensaba cosas re locas y me iba muy lejos. Entonces después venía a la tierra y me daba cuenta que no sé, tenía que hacer 4 días seguidos lo mismo y decía, qué aburrido. Entonces bueno, ahí también decidí que si quería lograr ciertas cosas, bueno, tenía que fumar el aburrimiento de la rutina muchas veces. Y otras veces no, y encontraba una forma creativa de hacerlo. Entonces, ahora por ejemplo, mis días no son rutinarios, hago muchas cosas y logré encontrar una forma creativa de hacer mis días. Entonces ya no me aburro, pero sí pasé digamos, hasta que pude meterle mente, este aire, esta creatividad a la tierra para que me resultara más divertido. Y bueno, pasé por un momento en el que hice lo que más o menos sabía hacer. Eh, y, y entonces, bueno, así es como mi cuerpo me dio mucha información en muchos aspectos, lo fui escuchando. Hoy lo mimo, le doy masajes sin esperar a que me duela algo. En las mañanas normalmente me doy un espacio para masajes, para presencia, bueno, para muchas cosas en realidad, pero entre ellas está cuidar mi cuerpo. Y hasta cambié la forma de hacer cosas básicas como bañarme, con la alimentación, ir escuchándome para alimentarme, de que tengo ganas de vestirme, cómo. Eh, entonces, bueno, ahí apareció una fuente súper rica de información que me traía accesos, me traía accesos. Y intuitivamente fui uniendo muchas cosas, ¿no? Porque cuando empecé a indagar en esta info y fui conectando con otras cosas, bueno, todo empezaba a tener sentido porque lo físico se conectaba con lo emocional y lo emocional se conectaba con formas de pensar. Entonces de repente de un dolorcito o de una sensación conectaba esa sensación, la conectaba finalmente con una forma de pensar. Decía, porque pienso esto de esta manera, es que tengo esta tensión acá. Eh, por ejemplo, lo de los hombros, este estar inclinada hacia adelante, yo sentí mucho tiempo que tenía cargas que llevar encima. Como me había puesto a mí misma cargas.
Entonces, cuando iba ejercitando ponerme derecha, conscientemente recuperar una postura que me resultaba cómoda incluso, o sea, una postura que era bastante simétrica, que me cambiaba, de repente yo cambiaba la forma de los hombros y, no sé, cambiaba una posición en la cintura o el balance de mis piernas. Y entonces de tanto habitarlo, de tanto ir haciéndolo, de repente era como, y yo me acuerdo cuando pensaba, decía, no, esto lo tengo que hacer yo porque, no sé, es mi tarea. eh, Cargar con, no sé, con el malestar emocional de alguien que yo tenía cercano. Entonces me he dado cuenta que estaba ahí echándome el hombro así. Entonces cuando podía entender eso, era como que todo se alineaba y ya me resultaba incluso más fácil poder ponerme en una posición más auténtica mía. Entonces, bueno, ese ha sido ahí está el WhatsApp que me olvidé de suspender para hacer esto. Eh, y, y hasta el día de hoy es mi gran maestro el cuerpo. Entonces, bueno, sentí compartir esto también porque ha sido mi herramienta más potente y que la tengo al día de hoy y la sigo usando. Ahora ya no estoy tan conectada tal vez con el dolor o el sufrimiento o algo que está como maltrecho o que está como corrido, sino que ahora estoy más disfrutándolo. Entonces ahora lo mimo, lo cuido, lo baño, lo acaricio, me rodeo de gente que me acaricia, que me cuida, le doy a comer cosas ricas, lo visto como quiere. Entonces, bueno, le regalo cositas. Entonces, bueno, eso también es como una parte más floral, más dulce y que me gusta mucho. Y se pueden hacer las dos cosas juntas. Eh, Creo. Yo la hice por etapas. O también al día de hoy me encuentro con algunas cositas. Esta mañana me levanté con un dolorcito acá en la espalda, estuve masajeando y después le di a comer chocolate. Así que bueno, hoy comparto hasta acá y bueno, un cariño. Hasta pronto. Gracias.